Yo no quería hablar, dijo la niña con la voz temblorosa mirando el micrófono delante de ella. Pero si no lo hago, nadie va a saber lo que pasaba cuando mi papá no estaba. El silencio en la sala del tribunal era tan profundo que podía oírse el zumbido de las luces. La niña tenía apenas 7 años. Los pies apenas tocaban el suelo de la silla alta donde la habían sentado. A su lado, una mujer de cabello gris y expresión serena, la psicóloga del tribunal, le sostenía la mano con suavidad. Frente a ella, el juez, con sus lentes redondos y una mirada grave, asintió despacio. «Puedes contarlo cuando estés lista, pequeña. Nadie te va a interrumpir». Ella respiró hondo. Las cámaras de televisión giraban discretamente, los flashes, evitados por respeto, pero el país entero esperaba aquellas palabras. En la primera fila, el padre, con el rostro devastado, se cubría la boca, conteniendo el llanto. A su lado, la mujer vestida de blanco, la madrastra, mantenía una calma casi teatral, las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada perdida en el techo. Ella, empezó la niña con voz apenas audible, decía que si yo decía algo, papá me iba a dejar de querer. Un murmullo recorrió la sala. El juez levantó una ceja pero no habló. La niña siguió, mirando un punto fijo frente a ella, como si las palabras no fueran suyas, sino de otra niña, en otro tiempo. Cuando papá se iba a trabajar, ella cerraba las cortinas. Me hacía limpiar toda la casa hasta las escaleras. Si no quedaba bien, no me daba de comer. Decía que era mi castigo por ser hija de otra mujer. El padre apretó los puños. Un sollozo se le escapó, y el juez pidió silencio con un golpe suave del mazo. «Continúa, por favor», dijo con tono tranquilo. La niña bajó la mirada, y su voz se quebró. «Una vez, me obligó a quedarme afuera en la lluvia. Dijo que era para que aprendiera a no llorar tanto. Yo tenía fiebre, y ella me miraba desde la ventana riéndose. La psicóloga le acarició el cabello, susurrando algo al oído. La niña asintió débilmente. A veces, hablaba con las fotos de mi mamá. Decía que yo era igual de inútil que ella. Yo no entendía por qué la odiaba tanto». La madrastra, sentada con las piernas cruzadas, levantó la cabeza lentamente, con una sonrisa nerviosa. «Eso no es cierto», murmuró. El abogado defensor la tocó en el brazo, indicándole que guardara silencio. Pero la tensión en la sala era insoportable. La niña siguió. «Una noche, escuché que hablaba por teléfono con alguien. Decía que papá nunca iba a saber lo que hacía conmigo, que todo lo que importaba era el dinero, que pronto se irían los dos lejos, y que yo no iba a ser un problema». La niña respiró hondo, las lágrimas deslizándosele por las mejillas. «Esa noche tuve miedo de dormir. Pensé que no iba a despertar». El juez inclinó la cabeza visiblemente conmovido. «¿Sabes con quién hablaba por teléfono, hija?» «No». «Pero decía su nombre». Lo repetía. El juez asintió tomando notas. En ese momento, el abogado del padre se levantó. «Su señoría, pedimos que la grabación encontrada en el celular de la acusada sea reproducida después de esta declaración. Es crucial para confirmar el testimonio de la menor». El juez aprobó con un gesto, pero antes de que el técnico se levantara, la niña volvió a hablar, con una fuerza repentina, casi gritando: «Yo la escuché decir que quería que mi papá muriera». El murmullo se transformó en un eco colectivo. La mujer de blanco se puso de pie, pálida. «Eso es mentira. Esa niña está manipulada», gritó señalando con el dedo. El juez golpeó con el mazo. «Orden, orden en la sala». La niña la miró directo a los ojos. «¿Mentira? ¿Y quién puso las pastillas en el café de papá?» Un silencio absoluto cayó. Nadie se movió. El padre, atónito, se levantó sin darse cuenta, los ojos llenos de lágrimas. La madrastra retrocedió un paso, murmurando algo incomprensible. Yo no». El juez ordenó una pausa. Los guardias se acercaron. La niña temblaba, pero no apartó la mirada de la mujer. En ese momento,
La fragilidad infantil desapareció, y solo quedó la verdad, desnuda y brutal, cayendo sobre todos como un peso imposible de negar. La pequeña fue conducida a una sala contigua para descansar. El padre intentó seguirla, pero los guardias lo detuvieron. «Espere a que la psicóloga salga», dijo uno de ellos. «Está muy alterada». Él asintió, con el corazón desgarrado. La madrastra, sentada otra vez, miraba el suelo sin pestañear, mientras su abogado intentaba en vano justificar el colapso emocional que acababa de provocar aquella confesión. En las cámaras, las redes sociales ya hervían. Los titulares decían: «La niña de 7 años que hizo temblar al tribunal». Pero para ella, no era un titular. Era solo la historia que nadie quiso creer, y que ahora, finalmente, el mundo escuchaba. La sala del tribunal estaba vacía ahora. Solo quedaban ecos del juicio suspendido y un aire denso de incredulidad. Afuera, los periodistas gritaban. Las luces de las cámaras destellaban como relámpagos en una tormenta de curiosidad. Dentro, en una pequeña habitación contigua, la niña dormía abrazada a un osito de peluche que le habían dado los asistentes sociales. Tenía la piel pálida, los labios secos, y su respiración era irregular, como si incluso en sueños tuviera miedo de ser escuchada. El padre, sentado frente a la puerta de esa habitación, miraba hacia el vacío. Habían pasado solo 3 horas desde que su hija habló, pero para él era como si hubiera envejecido 10 años. En su mente, las palabras «pastillas en el café» se repetían una y otra vez, rebotando con violencia entre la incredulidad y el horror. «No puede ser», susurró. «No puede ser que haya sido ella». La psicóloga del tribunal apareció con un vaso de agua. «Tiene que descansar, señor. Su hija necesita sentir que usted está bien». Él la miró con ojos rojos. «¿Cómo puedo estar bien si todo lo que pensé que era verdad se derrumba?» La mujer guardó silencio. Sabía que no existía respuesta. «Ella lo hizo por usted», dijo al fin, con voz suave. «Por miedo sí, pero también por amor. No todos los niños pueden hablar con esa fuerza». El hombre asintió lentamente, apretando los puños. En ese momento, un agente se acercó. «Señor, hemos revisado el teléfono que su hija mencionó. Encontramos mensajes, llamadas, incluso grabaciones. Pero hay algo más». El padre levantó la cabeza. «¿Qué cosa?» «Transferencias bancarias, fondos que iban a una cuenta desconocida, pequeñas cantidades pero constantes, y todas salen del mismo lugar, su empresa». El hombre frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. Nadie más tiene acceso a mis cuentas». El agente lo miró con expresión grave. «Ella lo tenía. Usted le dio poder notarial el año pasado cuando enfermó». El padre sintió un golpe seco en el pecho. La imagen de su esposa muerta, la verdadera madre de la niña, apareció en su mente como un recuerdo limpio, frágil, imposible de comparar con la mentira que había dejado entrar en su casa. Se levantó lentamente. «Quiero verla». «No puede, señor», respondió el agente. «Está bajo custodia». Intentó salir del edificio, pero se detuvo dudando. «Pidió verla a usted». El hombre respiró hondo. «Entonces déjeme hablar con ella. No por ella, por mí». La madrastra estaba en una sala gris, esposada, con el cabello desordenado y la mirada perdida. Cuando él entró, se incorporó lentamente. «Sabía que vendrías», dijo con voz ronca. «Siempre has querido escuchar las cosas de frente». Él la observó con repulsión contenida. «¿Por qué?» «Porque tú no la veías», sonrió con tristeza. «A esa niña la mirabas como si fuera un fantasma de tu pasado. Cada vez que la abrazabas, veías a tu esposa muerta. Yo solo te mostré lo que necesitabas ver». El padre dio un paso hacia ella. «¿Y eso te dio derecho a torturarla?» Ella alzó la cabeza, con una serenidad inquietante. «No lo entiendes. Ella era un espejo. Yo también fui una niña como esa, invisible. La diferencia es que ella tenía tu dinero, tu casa, tu amor.
Yo tuve nada. El hombre cerró los ojos, la respiración entrecortada. Tú envenenaste mi café. Querías matarme. La mujer lo miró directamente. No, solo quería que durmieras. Que te detuvieras un momento. Que vieras quién realmente mandaba en tu vida. Un silencio espeso cayó entre los dos. La puerta se abrió detrás de él, y un guardia anunció: tiempo terminado. El hombre la miró una última vez. Espero que sueñes con ella todas las noches, con lo que hiciste. Ella soltó una risa breve, amarga. Oh, lo haré. Pero no serán pesadillas. Será mi manera de seguir viva. Esa noche, en su casa vacía, el padre encendió el televisor sin pensar. Una pantalla de noticias mostraba gráficos de mercado, el valor de las criptomonedas cayendo en picada. Un presentador hablando del colapso de una empresa digital. No entendía por qué lo miraba. Solo necesitaba ruido. Cualquier cosa que no fuera el silencio que pesaba sobre las paredes. En el sofá, la Biblia de su esposa seguía abierta, con una flor seca entre las páginas. Al lado, un dibujo de su hija. Él, ella y la madre, tomados de la mano, bajo un cielo amarillo. El hombre cerró los ojos y susurró: perdóname, hija. No te escuché a tiempo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando sonó su teléfono. Era la psicóloga. Se despertó. Dijo: pregunta si puede verte. Sin pensarlo, tomó las llaves y salió bajo la lluvia. Las calles parecían un espejo roto, reflejando las luces frías de la ciudad. Cuando llegó al hospital, la vio en la cama, pequeña entre las sábanas blancas. Sonreía débilmente al verlo entrar. Papá, ya no tengo miedo. Él se arrodilló junto a ella, acariciándole el cabello. No vas a estar sola nunca más. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin vergüenza, dejando que el dolor se mezclara con algo que se parecía vagamente a esperanza. La tercera parte de la historia comienza en un amanecer silencioso, con una luz gris filtrándose por las cortinas del hospital. El aire olía a desinfectante y a comienzo, aunque nadie sabía exactamente de qué. La niña dormía todavía, con el pulso tranquilo, y su padre estaba sentado junto a la ventana, con la mirada fija en la calle vacía. No había dormido, no podía. Las palabras del fiscal resonaban en su mente, los detalles de los mensajes, los movimientos de dinero, las grabaciones, y sobre todo el testimonio de su hija. Aquella voz temblorosa que había roto años de silencio y vergüenza. La puerta se abrió con suavidad. Era la enfermera que había estado de guardia toda la noche. «Señor, ¿quiere tomar un café?», preguntó con delicadeza. Él negó con la cabeza, apenas murmurando un «gracias». Ella preguntó por su madre esta madrugada, continuó la enfermera. Dijo que soñó con ella, que le decía que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien. El hombre cerró los ojos un instante. No sé si creer en los sueños, susurró. Pero si eso la ayuda, entonces, que los tenga todos los que quiera. El reloj marcaba las 7:30. El fiscal iba a presentarse en el tribunal a las 9, y la prensa ya sabía más de lo que debería. Desde las primeras horas de la mañana, los noticiarios hablaban de el caso de la madrastra cruel, de la niña que habló. Los periodistas acampaban frente al hospital esperando imágenes, palabras, cualquier cosa que saciara su hambre de escándalo. Dentro de la habitación, en cambio, todo era quietud. La niña abrió lentamente los ojos y lo vio. «¿Papá?» Él se acercó. «Aquí estoy, mi vida». «¿Ella va a volver?», preguntó con voz baja, casi un susurro que parecía miedo y alivio al mismo tiempo. «No, hija, no va a volver». «Entonces, ¿ya no me va a gritar?». El padre sintió un nudo en la garganta. «Nadie va a gritarte nunca más». Ella asintió con lentitud, apretando el osito de peluche que tenía en los brazos. En su rostro, una sombra de tristeza se mezclaba con una especie de paz, como si comprendiera demasiado para su edad. «¿Y mamá?».
Preguntó de pronto. ¿Por qué no vino cuando lloraba? El hombre respiró hondo buscando una respuesta que no existía. Porque mamá está en otro lugar donde ya no hay dolor. Pero te prometo que te escuchó. La niña lo miró fijamente. Entonces sí sirve hablar, ¿verdad? Él la abrazó fuerte, con las lágrimas contenidas cayendo por fin. Sí, mi amor, siempre sirve hablar. Horas después, el tribunal estaba lleno. Cámaras, periodistas, abogados. La sala vibraba con murmullos, con la tensión de un país mirando a través de pantallas. La madrastra entró escoltada, vestida con un traje gris y las manos esposadas. No miró a nadie, solo caminó con la cabeza erguida, como si el mundo entero fuera un espejo que ya había aprendido a ignorar. El fiscal leyó las pruebas, habló de manipulación, de abuso psicológico, de negligencia. Las grabaciones fueron reproducidas, la voz de la mujer insultando, amenazando, mintiendo. Cada palabra era un golpe, cada silencio un eco insoportable. El padre la observaba desde la primera fila. No había odio en su mirada, sino algo más complejo. Una mezcla de lástima, cansancio y una incomprensión absoluta ante la capacidad humana de destruir lo que ama. La defensa intentó justificarla, hablar de traumas pasados, de celos, de frustración. Pero la niña no estaba allí. No querían que reviviera nada. Permanecía en el hospital, dibujando con crayones. En su dibujo más reciente, había hecho 3 figuras. Ella, su padre, y un sol grande que lo cubría todo, sin sombras. Cuando el juez pidió silencio para dictar sentencia, la mujer sonrió, débil, pero real. Al final, murmuró. Todos se quedan con lo que quieren creer. El martillo golpeó la mesa. Condenada. Esa noche, el padre volvió al hospital. La niña dormía otra vez, y en su mesa de noche había una Biblia abierta, con un marcador de papel en forma de corazón. Dentro, escrito con letras torcidas, decía, «Gracias por creer en mí». El hombre se sentó, la miró dormir, y por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que respiraba de verdad. Afuera llovía. Las gotas golpeaban los cristales con un ritmo constante, como un pulso de vida que insistía en seguir. Dejó que su mente se perdiera en los recuerdos, en todo lo que había pasado, en lo que todavía quedaba por reconstruir. Pensó en cómo a veces el mal no llega con gritos, sino con sonrisas, con promesas dulces y miradas amables. Pensó también en cómo una niña había tenido que ser el espejo que él evitó mirar durante años. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Se levantó, fue hasta la ventana y miró las luces lejanas de la ciudad. Por primera vez, se permitió llorar sin miedo a parecer débil, porque comprendió que el amor verdadero, el que nace del perdón y del dolor, no necesita testigos. En los días siguientes, la historia desapareció de las noticias. Las criptomonedas volvieron a subir. Los noticiarios cambiaron de escándalo y la vida siguió su curso indiferente. Pero en aquella habitación blanca, 2 corazones se reconstruían poco a poco, entre dibujos, risas tímidas y un silencio nuevo, lleno de promesas. El padre decidió vender la casa vieja. La niña no quería volver allí. Compraron un piano pequeño, porque ella dijo que quería aprender canciones que curen. Y mientras las teclas sonaban torpes y dulces, él comprendió que ese sonido, tan simple, tan imperfecto, era el comienzo de algo que ni la mentira ni la culpa habían podido destruir, la vida misma. El tribunal estaba lleno hasta el último asiento. Afuera, el aire olía a tensión, a curiosidad morbosa, a justicia esperando su momento. La niña, con su vestido sencillo y los zapatos gastados, estaba sentada frente a un micrófono que parecía enorme para sus pequeñas manos. Tenía los ojos hinchados, pero no por el miedo, sino por el peso de lo que sabía que debía decir. A su lado, un abogado amable trataba de tranquilizarla con una sonrisa torpe, mientras el padre, más pálido que nunca, la observaba desde el público. Su mirada era una mezcla de orgullo y culpa,
como si cada palabra de su hija fuera una cuchillada necesaria en su propia carne. El juez pidió silencio. Solo se escuchaba el zumbido de las luces y el tic-tac de un reloj invisible. «Puedes hablar cuando estés lista, pequeña», dijo con una voz suave pero grave. Ella respiró hondo. Su voz tembló al principio, pero luego fue creciendo, como una ola que encuentra su fuerza. «Mi madrastra», empezó bajando la cabeza. «Me decía que mi mamá se fue porque yo era mala, que si hablaba, mi papá se enfermaría otra vez». El público murmuró. El juez golpeó la mesa para imponer silencio. «Sigue, hija», dijo él. «Lo que digas aquí será escuchado». La niña apretó las manos y continuó. «Ella me hacía limpiar toda la casa sola. Si rompía algo no me dejaba comer. A veces», tragó saliva, «me encerraba en el cuarto oscuro del sótano. Decía que los monstruos solo atacaban a las niñas mentirosas». Una mujer del jurado comenzó a llorar discretamente. El abogado se inclinó hacia ella, pero la niña no quiso detenerse. «Cuando mi papá se enfermó, ella me hizo prometer que no diría nada. Pero yo tenía miedo de que él muriera sin saber». El juez se quitó las gafas, limpiándose los ojos. «¿Y qué pasaba con los bebés?», preguntó con voz contenida. «Ella los trataba como si no fueran de nadie», respondió la niña, con un hilo de voz. «A veces los dejaba llorar por horas. Decía que el llanto era bueno, que así se hacían fuertes». El silencio fue absoluto. Solo se oía la respiración contenida de los presentes. La niña entonces alzó la cabeza, mirando hacia su padre. «Yo solo quería que él despertara», susurró, «que viera lo que pasaba». El hombre bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Las lágrimas corrían sin permiso por su rostro. La fiscal presentó las pruebas, fotografías, testimonios, grabaciones, todo lo que durante meses había estado oculto entre los muros de aquella casa perfecta. Los médicos confirmaron señales de maltrato psicológico y físico, aunque muchas ya habían cicatrizado. La defensa de la madrastra intentó hablar de estrés, de soledad, de la carga de cuidar a una familia ajena. Pero las palabras se rompían contra la fuerza de la verdad que emanaba de la voz de aquella niña. En un momento, el juez pidió un receso. La niña fue llevada a una sala contigua para descansar. Allí, una trabajadora social le ofreció agua. «Has sido muy valiente, cariño», le dijo con ternura. «Nadie podrá volver a hacerte daño». La niña no respondió, solo miraba hacia la ventana donde la lluvia comenzaba a caer. «¿Mi papá va a venir?», preguntó, con la voz apenas audible. «Sí, vendrá pronto. Está muy orgulloso de ti». Ella asintió, pero no sonrió. La tristeza en sus ojos era más vieja que su edad. Cuando regresaron al tribunal, el ambiente había cambiado. La madrastra, vestida con un traje beige y esposas en las muñecas, estaba pálida. Miraba al suelo. No había rastro de arrogancia en su postura, solo un vacío inquietante. El juez le dio la palabra. «¿Desea decir algo antes de que este tribunal dicte sentencia?». La mujer levantó la cabeza lentamente. Su voz era áspera, quebrada. «No sé en qué momento todo se rompió», dijo. «No sé cuándo comencé a odiarla, pero era como mirarme en un espejo que me recordaba todo lo que no tenía. Esa niña tenía el amor que yo busqué toda mi vida». El juez la interrumpió con un gesto. «El amor no se destruye, señora. Se cuida». El murmullo volvió a llenar la sala, pero la niña permaneció inmóvil, observando a la mujer que tanto la había atormentado. No había odio en su mirada, solo una profunda compasión que dolía más que cualquier grito. Al final, la sentencia fue leída con solemnidad. Años de prisión, prohibición de acercarse a la familia. La niña cerró los ojos y respiró, como si por fin pudiera hacerlo sin miedo. El padre la abrazó, y por un instante el tiempo se detuvo. «Ya está», le susurró al oído. «Ya pasó». Ella apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y mamá? ¿Crees que está orgullosa?». Él la miró con lágrimas contenidas. «Mucho, hija. Más de lo que imaginas. Esa noche,
Mientras regresaban a casa, el cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos del pavimento. La niña se quedó dormida en el asiento trasero, con un osito de peluche entre los brazos. El padre, conduciendo, miraba por el retrovisor con un sentimiento que no sabía nombrar. Culpa, alivio, amor, todo junto. En la radio sonaba una canción suave. De pronto, una voz del locutor interrumpió. Última hora. El valor del Bitcoin ha alcanzado un nuevo récord histórico. El padre sonrió con ironía, apagó la radio y murmuró. El mundo sigue girando, aunque uno sienta que se detuvo. Miró de nuevo a su hija dormida. Esa pequeña era su razón para seguir. Ya no importaba lo que había perdido, sino lo que tenía ahora. Una vida que aún podía reconstruirse, un corazón que aún sabía amar. El coche se alejó entre las luces nocturnas. Mientras en el asiento trasero, la niña soñaba con una casa llena de música y risas, donde el miedo ya no tenía espacio. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido, que entraba por las ventanas de la nueva casa donde vivían ahora. Era más pequeña, más modesta, pero había silencio de paz y olor a pan tostado. La niña se despertó temprano, como si algo la llamara. Bajó descalza por el pasillo, llevando su osito de peluche en brazos, y se detuvo frente a la puerta del estudio de su padre. Él estaba allí, sentado, leyendo unos papeles viejos con el rostro cansado pero sereno. La miró y sonrió. ¿Dormiste bien, mi amor? Sí, respondió ella, arrastrando las palabras. Soñé con mamá. El padre se quedó quieto unos segundos, dejando que esas palabras flotaran en el aire. ¿Y qué te dijo mamá?, preguntó finalmente. La niña se acercó y apoyó su cabeza en su rodilla. Que estaba feliz, que ya no tengo que tener miedo. El hombre acarició su cabello con ternura, reprimiendo el temblor en sus manos. Entonces hay que hacerle caso, susurró, besándola en la frente. Los días siguientes pasaron lentos, como si la casa aprendiera de nuevo a respirar. La niña empezó a ir a clases y aunque aún era callada, poco a poco volvió a sonreír. Su risa, pequeña pero pura, llenaba el aire de algo que el padre creía perdido. Por las noches, se sentaban juntos en el sofá, veían películas antiguas o simplemente escuchaban el tic-tac del reloj, ese sonido que antes parecía insoportable y que ahora marcaba el ritmo de una vida que, con esfuerzo, seguía adelante. Un día, una trabajadora social visitó la casa. Traía documentos, informes y un gesto amable. Ella está progresando muy bien, dijo. No deja de sorprenderme su fortaleza. El padre agradeció, aunque en su interior sabía que cada sonrisa de su hija era un milagro que no debía dar por hecho. Cuando la mujer se fue, la niña apareció en la puerta del estudio con un dibujo en la mano. Mira, papá, es nuestra familia, dijo orgullosa. El hombre lo observó con atención. Había 3 figuras, él, ella y una silueta luminosa que parecía flotar entre ambos. ¿Quién es ella?, preguntó. Mamá, contestó la niña con total naturalidad. Está aquí, aunque no se vea. El hombre se quedó sin palabras. Solo la abrazó fuerte, dejando que las lágrimas se confundieran con el cabello de su hija. Pasaron meses. El juicio era ahora solo un recuerdo, aunque aún había noches en que las pesadillas regresaban. La niña se despertaba sobresaltada, gritando, y su padre corría enseguida, la abrazaba y le cantaba en voz baja hasta que volvía a dormirse. Cada vez que eso pasaba, él se prometía nunca más mirar hacia otro lado. Una tarde, mientras caminaban por el parque, vieron a otras familias jugando. La niña, con su vestido azul, se detuvo frente a un grupo de niños que reían. En sus manos aún tenía la pequeña pulsera que su madre le había dado antes de morir. ¿Puedo ir a jugar?, preguntó con un tono esperanzado que le rompió el alma al padre. Claro que sí, respondió él sonriendo. La vio correr entre ellos, tímida al principio, luego riendo, saltando, viva. Por primera vez en mucho tiempo,
el mundo volvió a tener color. Esa noche, el padre recibió una carta certificada. Venía del tribunal. La abrió con manos temblorosas. Era la confirmación final de la sentencia de la madrastra, culpable de abuso y coacción, condenada a varios años de prisión sin posibilidad de reducción. Él suspiró. No sintió alegría ni venganza, solo un cansancio profundo, como quien por fin deja de luchar contra una corriente invisible. Guardó la carta en un cajón y fue a la habitación de su hija. Ella dormía abrazada a su osito, la luna iluminando su rostro tranquilo. El hombre se sentó a su lado y susurró: «Ya está todo, mi amor. Ya no hay monstruos». Ella, medio dormida, sonrió. «Lo sé, papá. Mamá me lo dijo». Al día siguiente, el padre decidió llevarla al cementerio. Era la primera vez que volvían allí desde el entierro. Llevaban flores blancas. La niña, en silencio, se arrodilló frente a la tumba y apoyó la frente sobre la piedra fría. «Gracias por cuidarnos», dijo en voz baja. El viento sopló, suave, moviendo las flores como si respondiera. El padre se arrodilló junto a ella. «¿Sabes?», le dijo. «Mamá siempre creyó que la verdad se abre paso, incluso cuando todo parece oscuro». «Y tenía razón», contestó la niña, «porque ahora la casa huele a pan y ya no hay gritos». Él rió entre lágrimas. «Eso significa que lo estamos haciendo bien». Se quedaron allí, juntos, en silencio. El cielo tenía un tono dorado, como si el sol se despidiera con ternura. Esa noche, mientras la niña dormía, el padre abrió su portátil para revisar unos documentos de trabajo. En la pantalla, aparecieron noticias financieras. El valor de las criptomonedas se desploma tras semanas de récords históricos. Él sonrió con ironía. Recordó la última vez que había escuchado algo similar, el día del juicio. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? Cerró la computadora y miró hacia la habitación de su hija. Comprendió que no había cifra en el mundo que valiera más que el sonido de su respiración tranquila. Apagó la luz y se recostó en el sofá, dejando que el silencio lo envolviera. En ese silencio, tan lleno de vida, pensó en todo lo que habían sobrevivido. Y justo antes de dormirse, creyó oír una voz dulce como un eco lejano. «Gracias por no rendirte, amor». Sonrió sin abrir los ojos. Quizás solo fuera su imaginación, pero en el fondo sabía que no estaba solo. Y así, en esa casa pequeña donde la oscuridad se había convertido en esperanza, la niña soñó con un mañana donde nadie tendría que tener miedo de hablar. Un lugar donde la verdad, por fin, podía respirar. El amanecer de aquel día fue distinto. El cielo se abrió en tonos rosados, y la luz entró por las cortinas como una promesa nueva. La niña despertó antes que su padre, con el corazón ligero, sin el peso que durante tanto tiempo había sentido en el pecho. Se levantó despacio, fue a la cocina y se quedó observando cómo el vapor del té subía en espirales, como si el aire mismo quisiera bailar con ella. Cuando su padre bajó, la encontró sentada en la mesa, dibujando. «¿Qué haces, pequeña artista?», preguntó él, aún con la voz ronca del sueño. «Estoy dibujando el futuro», respondió ella, sin levantar la vista. «Ahora que todo cambió». Él sonrió, pero en sus ojos se asomó una emoción que lo desbordaba. Se sentó a su lado y observó el papel. En el centro la niña había dibujado una casa con flores en las ventanas, un perro, un árbol grande y 3 figuras tomadas de la mano. Una de ellas tenía un halo brillante. «¿Y ella?», preguntó el padre, sabiendo la respuesta. «Ella nunca se va», dijo la niña, y siguió coloreando. Esa tarde, fueron al parque de nuevo. Los pájaros cantaban, y la brisa era suave, tibia. La niña corrió hacia los columpios riendo. Cada movimiento hacia adelante era como un salto hacia una vida distinta, más limpia. Su padre la observaba, sentado en un banco, y por primera vez no sintió culpa ni miedo, solo una serenidad enorme. Una mujer mayor se sentó a su lado. Llevaba un sombrero de paja y una sonrisa cálida.
Tiene una hija hermosa, dijo. Se nota que ha pasado mucho, pero esa luz en sus ojos no se apaga fácil. Él asintió en silencio. Sí. Ella me enseñó más de lo que yo pude enseñarle. La mujer lo miró un momento y luego se levantó. A veces, los ángeles no vienen del cielo. Vienen en forma de niños que sobreviven. Susurró antes de alejarse. El hombre la observó irse, confundido, pero con una sensación extraña en el pecho, como si esas palabras hubieran venido de otro lugar. Esa noche la niña pidió dormir con la ventana abierta. Quiero que mamá pueda entrar si quiere, dijo. El padre asintió y la arropó con cuidado. El aire fresco llenó la habitación, trayendo consigo el sonido lejano de un piano. La niña cerró los ojos y sonrió. Minutos después, el padre pasó por la puerta y se detuvo al oírla murmurar dormida. Te perdono. Aquella frase, tan pequeña y tan poderosa, lo derrumbó por dentro. Se apoyó en el marco de la puerta y dejó que las lágrimas bajaran sin resistencia. Era el final de un ciclo. Pasaron los años. La niña creció, su voz se volvió firme, su mirada segura. A veces todavía soñaba con aquella sala del tribunal, con la voz temblorosa con la que había contado la verdad. Pero ya no sentía miedo, solo compasión por la niña que había sido. Estudió psicología. Quería ayudar a otros niños a hablar, a no callar. En cada historia que escuchaba encontraba un eco de la suya. Y cada vez que veía a un niño romper el silencio, sentía que algo dentro de ella sanaba un poco más. Un día, en una conferencia, la llamaron a dar testimonio. ¿Por qué decidió dedicar su vida a esto?, le preguntaron. Ella respiró profundo y dijo, porque alguien me creyó cuando todos dudaban, y eso salvó mi vida. El auditorio guardó silencio. En la primera fila su padre, ya con canas, la miraba con orgullo contenido. Sabía que no había mayor victoria que esa, verla libre. Esa noche, en su casa, ella abrió una caja vieja donde guardaba dibujos de la infancia. Sacó uno. La casa con flores, el perro, el árbol, las 3 figuras de la mano. Sonrió. En la esquina, había escrito con letra infantil, aquí siempre hay amor, aunque a veces no se vea. Apoyó el papel sobre el pecho y cerró los ojos. En ese instante una brisa cálida recorrió la habitación, como una caricia invisible. Años más tarde, ella y su padre abrieron una fundación para niños que habían sufrido abuso doméstico. La llamaron Luz del Silencio. En la inauguración, frente a un grupo de periodistas, ella dijo, durante mucho tiempo tuve miedo de hablar, pero aprendí que el silencio puede ser roto con una sola voz. Y cuando eso pasa, la oscuridad retrocede. Los aplausos llenaron la sala. Su padre la abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. Tu madre estaría tan orgullosa, le susurró. Ella lo miró y por un momento creyó verla allí, entre la gente sonriendo. Esa noche, mientras caminaban hacia el coche, pasaron junto a un hombre que hablaba por teléfono sobre inversiones digitales. Mencionó algo sobre criptomonedas, sobre cómo todo podía cambiar en cuestión de segundos. Ella sonrió sin detenerse. Pensó en lo frágil que puede ser todo lo material, y en lo eterno que puede ser el amor cuando se sobrevive juntos. Subieron al auto. Papá, dijo ella mirando el cielo estrellado, ¿crees que mamá nos ve? No tengo duda, respondió él, encendiendo el motor. Está en cada paso que damos. El auto se alejó por la carretera iluminada, mientras el viento nocturno llevaba consigo una promesa cumplida. La verdad, al fin, había encontrado su lugar.